hoy vamos a empezar a ver síntomas y signos de las enfermedades de las plantas. Este es un aspecto muy importante porque cuando nosotros queremos investigar alguna enfermedad o tenemos que dar la descripción de lo que le está pasando a la planta para poder, que es parte del diagnóstico, ¿verdad? La sintomatología junto con lo que se pueda diagnosticar en laboratorio. Entonces es bien importante conocer toda esta clasificación de síntomas, ¿verdad? Y descripción de ellos. Entonces, ya nosotros sabemos que la enfermedad es un proceso fisiológico que se da a la planta por alguna alteración que se pueda, que puede estar ocasionando. Y sintomatología es la manifestación de estos procesos que se están dando en la planta. La sintomatología es la manifestación de la enfermedad. Eso es síntoma. Y signo va a ser la presencia visible de por lo menos alguna de las estructuras de quien esté ocasionando la enfermedad. Esto está más relacionado a un agente, a un microorganismo, agente patógeno, ¿verdad? Como por ejemplo un hongo, una bacteria. Van a ser entonces las estructuras que nosotros podamos ver. Quizás lo más relacionado, lo más fácil va a ser el hongo. Estructuras vegetales, como por ejemplo, estructuras de crecimiento, el micelio de los hongos, estructuras que nosotros podamos ver a simple vista, estructuras reproductivas, sería entonces, por ejemplo, las conidias del hongo que nosotros podamos observar. Y un síndrome o cuadro es el conjunto de síntomas y signos que nosotros podemos apreciar. Por ejemplo, acá tenemos micelio y tenemos conidias. Acá en esta parte de acá podemos ver de repente esta parte que es donde tengo el puntero al final, puede haber una pudrición, estamos viendo tejido necrótico. Entonces, el síntoma podría ser la pudrición, podría ser la necrosis y los signos, el micelio y las conidias. Entonces, como lo estoy viendo en conjunto, entonces lo que estoy viendo acá es un síndrome. A eso se refiere. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo un síntoma que es un amarillamiento o clorosis que está iniciando por el área marginal de las hojas. Esto es un síntoma. Aquí yo estoy viendo estas pústulas, este grupo de conidias en la hoja. Yo sé que esto es de un hongo. Estoy viendo las estructuras del hongo acá donde tengo todo esto rojo que estoy viendo acá. Es signo. Por ejemplo, y aquí las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ese es el síndrome. Vamos a ver algunos síntomas que están relacionados a la aparición de estos previo a que se inicie la muerte. O sea que aquí todavía no tenemos la muerte del tejido, pero sí este es un evento que va a preceder o va a suceder antes de que llegue a darse la muerte de la célula. Es parte de ese proceso, pero la célula aún no está muerta. Uno de los más comunes es el amarillamiento. Dicho de otra forma, es la clorosis. La clorosis en la planta puede presentarse de varias maneras. Puede presentarse, como vimos anteriormente, pequeñas manchas que van a iniciar en el área marginal de la hoja, puede darse dispersa en toda la hoja, puede darse en manchas más pequeñas y con algunas formas definidas como circulares en las hojas. Puede darse en líneas verticales o horizontales en la hoja, puede darse a nivel del área intervenal de las hojas. Entonces, clorosis puede presentarse de varias formas. Enrojecimiento. El enrojecimiento es área color rojizo o marrón que se da en algunas hojas antes de que se dé el proceso de la muerte. Tenemos el plateado. El plateado se da en algunas plantas como producto de la asfixia, no permite que penetre o que se dé el proceso de oxígeno en las hojas. Entonces, se da esta obstrucción y se da entonces este color plateado en algunas plantas.
Por ejemplo, las algas, algunas algas que puedan estar obstruyendo el tejido de las plantas y como resultado la sintomatología sería este color plateado. Me deja avanzar. Ahí está. Muy bien. Luego tenemos el marchitamiento. Acá, este es un proceso que se va a dar paulatinamente, es la pérdida de la turgencia en la planta, como podemos verlo acá, aún no está muerta la planta, solo estamos viendo este proceso de marchitamiento, el cual en algún momento puede ir acompañado con áreas cloróticas en el tejido de la planta, o simplemente como lo estamos viendo acá, o el marchitamiento donde la planta pues aún está verde, pero perdió turgencia. Síntomas necróticos, es decir, síntomas de tejidos que ya están muertos. Veamos cuáles podemos encontrar. Abolladuras, tejidos blandos que se puedan dar en donde se está dando un proceso de muerte, de pudrición, por ejemplo, en tejidos, en tubérculos, en algunos órganos de la planta. Anillos necróticos. Podemos encontrar, por ejemplo, manchas necróticas y dentro de estas manchas necróticas podemos observar que se forman ciertos anillos, como estas líneas que estamos viendo aquí adentro. Estos anillos necróticos también los podemos encontrar identificados como anillos concéntricos, que es decir, que se dan anillos dentro de un área muerta, que puede ser lo más común es el área circular, la cual va conservando su forma y de ahí es que se van formando esos anillos concéntricos dentro de toda el área muerta. Entonces, esa es otra sintomatología, anillos necróticos, anillos concéntricos. Perdón. Antragnosis. Son lesiones, áreas de tejido muerto normalmente provocadas por hongo. Esa es antragnosis. Áreas de tejidos muertos provocadas por hongo. Cancros. También son áreas, son lesiones o áreas de tejido muerto en donde se da como un hundimiento en el área donde se provocó la lesión. Puede darse a nivel de ramas, tubérculos. Voy a ver el chat, permítame. Emerson, está bien, solo que al terminar la clase, por favor, Emerson, me recuerda que le coloque su asistencia. Muy bien, entonces, ¿dónde se da la lesión? Se dan estos hundimientos y malformación en el tejido, que son regiones muertas. Mal de Almácigo. Mal de Almácigo también es conocido como mal del talluelo y damping off. Esta sintomatología es asignada exclusivamente para plántulas, para aquellas plantas que están en bandejas todavía, los pilones. Entonces, acá lo que sucede es que se da una enfermedad normalmente provocada por hongo en el sistema radicular y cuello de la planta, en donde la plantita, el pilón va a tender como a desmayarse, a caerse a nivel del cuello de la planta, cae, provocado precisamente por esta lesión y obstrucción del tejido vascular. Enfermedad a nivel de cuello de la planta y raíces principalmente, esta es provocada por un hongo o bien un complejo de hongos. Es importante tomar en cuenta que estos hongos que puedan ocasionar el mal de Almácigo posteriormente pueden presentarse en otro estado de desarrollo de la planta, por ejemplo, en estado vegetativo o una planta adulta. A pesar que es el mismo hongo, ya la sintomatología es distinta. O sea, ya se le asigna un distinto nombre porque el mal de Almácigo es exclusivo para los pilones y consiste precisamente en eso, en esta lesión de raíces y cuello de la planta, sistema vascular, en donde la plántula se va a desmayar. Ese es el mal de Almácigo, también llamada mal del talluelo o damping off.
escaldaduras. Estas son regiones que forman una ampolla en la región donde se encuentra la enfermedad. Entonces, si nosotros reventamos esto, pues sí va a salir un líquido precisamente como ampolla, tejidos blandos, pero no se da el hundimiento como en el caso anterior, en la sintomatología anterior, sino que sí, esta es definitivamente más parecida a una ampolla. Siempre en ambos casos son blandos, pero esta es distinta. Esta es como ampolla y la otra es hundimiento. Estrías necróticas. Cuando vimos la descripción de la clorosis, vimos que pueden presentarse, por ejemplo, en pequeñas manchas que van saliendo a nivel del margen de las hojas, en forma de V, que es alguna característica en algunas enfermedades, de V. También se pueden apreciar manchas dispersas en toda la hoja, manchas circulares o con alguna forma definida en la hoja. Pueden ser manchas en forma como líneas que van formando como estrías en la hoja, como estas que estamos viendo acá. Pero aquí ya estamos viendo tejidos necróticos. Dentro de la clasificación de la clorosis, estas mismas manchas, pero amarillas, que va a ser la primera forma en que se van a presentar, amarillas, entonces van a ser las estrías cloróticas. Posteriormente va a pasar a estrías necróticas, que son estas líneas paralelas. Vamos a encontrar manchas necróticas de a nivel más grande, que podemos encontrar en algunas manchas necróticas anillos concéntricos. Podríamos encontrar dentro de esta descripción de sintomatología, en algún momento podemos encontrar en la literatura que presenta un halo clorótico. El halo clorótico es esta línea, la primera línea marginal amarilla. Eso es el halo clorótico. Posteriormente ya viene la mancha marrón, que es el tejido necrótico. Entonces, esta también en algún momento lo podemos encontrar, esto que estoy señalando con el puntero, como halo clorótico. Luego tenemos las perforaciones. Estas también son áreas muertas, áreas que inician con su proceso de clorosis, luego viene la necrosis, es decir, el tejido muerto en un determinado lugar, como por ejemplo donde tengo el puntero, pero en este caso no se quedó fijo el tejido muerto en la planta, sino que lo que hace es que se pierde ese tejido muerto y van quedando entonces pequeños círculos en las lesiones. Entonces, estos círculos son llamados perforaciones y también son llamados tiros de munición. En singular sería tiro de munición. Esa es una sintomatología que en algún momento la podemos encontrar. Si encontramos tiro de munición, ya sabemos que son perforaciones, esta sintomatología. Pústulas. Una ruptura de la epidermis en la planta, en la hoja, por ejemplo. Se hace esa ruptura, como que se revienta la epidermis y luego allí podemos encontrar solo en sí la pústula, esa epidermis dañada, o bien podemos encontrar, además de eso, estructuras del hongo, como por ejemplo conidias. Este polvo marrón que vemos acá son conidias. Entonces, pero la lesión inicial, o sea, la lesión en la planta son pústulas, la sintomatología son pústulas. Pudrición. Tejido muerto que en algún momento puede presentarse que pérdida de turgencia, es decir, tejido flácido, tejido blando. Podemos encontrar que la pudrición puede darse a nivel seco o húmeda en determinada región de la planta. Entonces tenemos la pudrición, puede ser en tallos, puede ser en frutos. Quemaduras. Siempre seguimos en tejidos necróticos, entonces vamos a ver grandes manchas necróticas, es decir, que va a abarcar un área bastante grande de la capa o del área superficial de la hoja. Puede ser ocasionada por agentes físicos o químicos, una quemadura, por ejemplo, por cuestiones ambientales o por algún químico, como por ejemplo un herbicida.
Tizón, lo mismo. Acá estamos viendo una muerte repentina en un área foliar relativamente grande, no como pequeñas manchitas, sino que un área ya más grande de alguna región de la planta. Va a ser, cuando se presenta el tizón, no vamos a ver ese proceso lento que primero con los días vi que se presentó la clorosis y posteriormente se presentó la necrosis y ya es tizón, no, en el tizón no lo vamos a ver así, sino que va a ser una muerte pues repentina. No vamos a, es difícil que lleguemos a apreciar este proceso de clorosis a necrosis. Síntomas atróficos. El tizón. El tizón es un área, área relativamente grande, ¿verdad? No son pequeñas manchas, sino que ya un poco mayor en el área foliar. O puede presentarse en otras partes de la planta, ¿verdad? Yemas, brotes, hojas, pero lo que sucede acá es que va a ser una muerte repentina del tejido, es decir, que no vamos a ver un proceso de muerte paulatino en donde yo primero vi que esta área, por ejemplo, esta área que está acá muerta o esta, primero presentó una clorosis y después la necrosis, no lo vemos en el tizón, sino que es muerte repentina. Cuando vemos ya está el tejido muerto. Esos son los tizones. Entonces decíamos síntomas caracterizados por el desarrollo subnormal de la planta o tejidos, síntomas atróficos. Veamos como cuáles. El aborto floral. La caída de la flor. El aborto floral se puede dar por distintas razones. Puede ser provocado por ejemplo, alguna enfermedad, un hongo que provoque la caída de estas flores. Puede ser provocado por alguna deficiencia nutricional. Puede ser provocado por algunos factores climáticos, que la planta sea muy susceptible, por ejemplo, a altas temperaturas o a bajas temperaturas y se dé el aborto floral. O puede darse un aborto floral de una forma natural, es decir, fisiológicamente natural en la planta. Por ejemplo, aquellas flores que crecen en racimos, a la hora de dar fruto, tanta flor no permite que se desarrolle bien todos los frutos. Entonces, por naturaleza, puede abortar algunas flores para que se desarrollen mejor el resto de flores y frutos que sí quedaron en la planta. Entonces, esa caída de flores y frutos es el aborto, que si es flores, aborto floral o bien aborto en frutos. Lo mismo en el fruto, ¿verdad? El aborto, normalmente en frutos, el fruto empieza a crecer, está en ese proceso, pero no termina de madurar, no termina su proceso y él cae antes de que termine este proceso de maduración, entonces es un aborto. Dígame, García. Sería más bien un aborto de botones florales, ¿no? Puede darse un aborto de botón floral, si usted lo quiere especificar en el tema del desarrollo de la flor, o puede darse un aborto floral de la flor que ya terminó de desarrollarse y la flor ya abierta cayó. Puede darse cualquiera de las dos opciones. ¿A eso se refería? Sí, a eso me refería, gracias. Muy bien. El arrosetamiento es cuando las hojas en alguna región de la planta no alcanzan su desarrollo normal y además se presenta como un acolochamiento, presentando como una roseta. De ahí viene el nombre de arrosetamiento. Las hojas, el área foliar no alcanza su desarrollo normal y encima de todo se da esta malformación. Entonces, ese es el arrosetamiento. Defoliación. Aquí viene lo mismo. Podemos tener una caída de hojas fisiológicamente normal en la planta, que ya no sería tanto un síntoma, ¿verdad? Sino que es algo normal en la planta, o una defoliación en que sí algo está sucediendo, en una sintomatología de la planta, alguna obstrucción en los haces vasculares, y se presenta entonces la defoliación. Enanismo, deficiencia o deficiencia en el desarrollo de la planta. Por distintas razones se puede dar el enanismo, que la planta no alcanza su desarrollo normal, su crecimiento normal.
Reducción de la lámina foliar. La lámina foliar, es decir, el área de la hoja, ya no tiene su crecimiento completo, sino que, por ejemplo, esta debería ser toda esta área de acá donde la estoy dibujando, y ella no alcanzó su desarrollo foliar, entonces queda de esa malformación. Reducción de la lámina foliar. En este caso, particularmente en papaya, se llama mano de mono, pero solo en sí, que sí es un síntoma para la enfermedad mano de mono, ¿verdad? No se llama la enfermedad mano de mono, es una enfermedad virótica en papaya que dentro de la descripción de la sintomatología es mano de mono. A nivel general, la sintomatología es reducción de la lámina foliar. Anillos cloróticos o estrías, este va ya en el área de la clorosis. No sé cómo es que accidentalmente se me movió para acá. Entonces, los anillos cloróticos, si se recuerdan, vimos anillos necróticos, vemos anillos cloróticos, área clorótica en la planta o en el área foliar, por ejemplo, y se presenta este halo o anillo alrededor muy característico. Y las estrías cloróticas están presentadas en líneas, como se recuerdan que ya vimos las estrías necróticas. En el caso de la estría necrótica, el proceso de la muerte celular la vamos a encontrar primero con estrías cloróticas y posteriormente, conforme avanza el tiempo, avanza la muerte de la célula, se va a transformar en estría necrótica. Los mosaicos, alteración en dos colores, en dos tonalidades en el área foliar, en la planta, que se puede presentar en toda la planta y que puede estar acompañado tal vez en alguna deficiencia del crecimiento de la planta o alguna malformación. Síntomas hipertróficos. Este es un crecimiento excesivo del tejido vegetal. Entonces acá vamos a encontrar que en algunas regiones de la planta el tejido creció un poquito más. Vamos a ver algunos ejemplos de estos. Ahora vamos a ver. Muy bien. El abarquillamiento o bien las hojas arqueadas. Acá, para que se dé esta malformación en la hoja, lo que sucede es que se da un crecimiento anormal en la nervadura. Ella está creciendo más porque estamos hablando de la hipertrofia, ¿verdad? Un mayor crecimiento. Entonces, cuando se da este crecimiento, digámoslo así, excesivo en la nervadura, lo que provoca es el arqueamiento en la hoja. Agrietamiento. El crecimiento excesivo en alguna parte del tejido vegetal lo que va a provocar es como que se revienta este tejido. Entonces se dan los agrietamientos, que puede darse en raíces, en tubérculos, en frutos. Escoba de bruja. Escoba de bruja es el nombre común de un síntoma que técnicamente lo que sucede es una proliferación meristemática. Los meristemos o estos tallitos terminales, donde se está dando el crecimiento en el tejido, empieza a proliferar, es decir, que va a sacar más ramitas, más ramitas. Esto puede darse a nivel de tallo, puede darse a nivel de raíces. Y es conocido también como escoba de bruja. A ver, ¿quién me describe una escoba de bruja? De una caricatura. A ver, ¿quién tiene esa imagen en mente? ¿Se la pueden imaginar o no? ¿Quién se puede imaginar una escoba de bruja de caricatura, de dibujo? ¿Cómo? No. No, a nadie. Bien, es así como toda abierta, toda así como de paja, se me imagina a mí. Exactamente, sí. La de las caricaturas Fea. es como que... Es bien como, fea. La escoba esa. sí, es
como que junta un montón de ramitas o palitos o raíces y es circular y la amarran a un palo. Esas no puede ser que no la puedan asociar. Ahora sí, con esa descripción que les di. ¿Sí les suena o no? Sí, sí, ingeniera. Ingeniero. Ya, sí, esas ramitas como cuando la bruja va volando, para que tengan una idea de la bruja volando. Ella vuela en su escoba y su escoba es un montón de ramitas y las amarra al palo y ahí vuela. Entonces de ahí viene entonces el nombre de escoba de bruja. La proliferación meristemática, ¿qué es lo que hace? Va a hacer que la planta saque mucha ramita en un área determinada, que puede ser área foliar o puede ser área radicular también, en la raíz. Entonces, como saca mucha ramita, cuando vemos ese crecimiento anormal en estas áreas con muchas ramitas, de ahí viene entonces el nombre de escoba de bruja. Y técnicamente, como les digo, es una proliferación meristemática, o sea, proliferación, mucho crecimiento meristemático en el área de los meristemática, de los meristemos. Entonces, esa es la escoba de bruja, que también puede darse a nivel radicular. Las sarna son como costras secas. Acá no vamos a ver humedad, costras secas, circulares, duras también, que vamos a encontrar normalmente en el área foliar, endurecidas, como estas que estamos viendo acá. Tumor. Un crecimiento anormal, por ejemplo, puede ser a través de una agalla. Una agalla, pues, es un crecimiento más grande si lo comparamos con verruga o nódulos. O nódulos, por ejemplo, cuando son pequeños, son nódulos en las raíces, pero si ya es, por ejemplo, acá tenemos este crecimiento grande, como circular, en donde yo estoy pasando el puntero, que fuera todo de este tamaño, entonces yo estaría hablando de una agalla, así de grande, por ejemplo. Podemos encontrar algunos callos o coronas en el cuello del tallo también, que es otra sintomatología que se pueda presentar. Ahí está. Otros síntomas que podemos encontrar: exudación, áreas húmedas donde hay una secreción de un líquido, normalmente puede ser provocado por bacterias, y en este líquido que se exuda, si nosotros lo recogemos, podemos encontrar la presencia de la bacteria en el área de la sintomatología. O puede ser también exudados con goma, resinas propios de la planta, exudaciones. Deformación de órganos, un crecimiento anormal en el área, por ejemplo, de algunos órganos, como por ejemplo en frutos, que se pueda presentar. Enrollamiento, esto es casi que lo contrario de cuando la hoja se va arqueando por ese crecimiento excesivo del área de la vena central. En este caso se da lo contrario, la lámina foliar se va enrollando hacia adentro. Como eje longitudinal tenemos la nervadura principal. Entonces el crecimiento y el movimiento de la hoja es contraria con el arqueamiento y el enrollamiento, ¿verdad? Que este es más o menos cilíndrica. Descortezamiento, vamos a encontrar ciertas grietas, como que se está agrietando y desprendiendo el área del tallo de una planta. Este sería el descortezamiento. Aquí levantamiento, resquebrajamiento y desprendimiento del tejido. Signos. ¿Qué signos? Signos, ¿se recuerdan? Dijimos que signos son estructuras del causante de la enfermedad. En este caso más sería enfocado a un microorganismo. Los signos más comunes los vamos a encontrar con estructuras de hongos que podemos ver a simple vista. Los signos, esa es la característica. Porque claro, nosotros podemos hacer un análisis en laboratorio, hacer cortes, hacer extracciones, lo que sea, y vamos a hacer el diagnóstico en laboratorio. Pero eso no lo estamos viendo a simple vista, entonces nosotros no estamos viendo signos.
Signos es cuando yo sí tengo esa capacidad de verlo a simple vista. Si aquí están estas estructuras, la veo en campo, esos son los signos. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver a simple vista el crecimiento del micelio de un hongo sobre alguna parte, alguna estructura de la planta. Entonces, esos son signos, como por ejemplo micelio que ya acabamos de mencionar. Exudaciones, exudaciones bacterianas, porque yo sé que acá mismo este líquido, por ejemplo, yo encuentro ahí las bacterias. Esporas y conidias, estructuras de reproducción de los hongos. Acá, por ejemplo, ¿se recuerdan cuando vimos pústulas? Vimos que se da como un agrietamiento o revienta la epidermis, el tejido de la hoja, revienta, ¿verdad? Entonces, dentro de esa estructura que reventó en el tejido vegetal de la hoja, allí voy a encontrar un polvito. Yo pienso que muchos de ustedes lo han notado, ese polvito. Cuando este polvito es amarillo, anaranjado, rojo, rojizo, colores fuertes y vivos, como estos que menciono, son llamados royas. Este polvito son las esporas del hongo. Entonces, esa es una roya. Y luego tenemos los carbones. Los carbones, yo voy lo mismo se va a dar el proceso, van a presentar algunas pústulas, es decir, se va a reventar el tejido vegetal, sí, el tejido se revienta, y allí voy a encontrar ciertas estructuras. Estas las puedo encontrar, por ejemplo, acá. Aquí no está a nivel de hojas, sino que está a nivel de la floración, de la panícula, acá en esta parte de acá negra. Allí voy a encontrar esas esporas. Entonces, siempre hay pústulas, siempre están estas estructuras. Esto negro son las esporas. Y como es de color oscuro, que puede ser marrón, café muy, muy oscuro o negro, por eso se llaman carbones. Ambos son hongos de grupos distintos y casi que una de las características muy sencillas para separar a estos dos grupos es precisamente la coloración de sus esporas. Entonces, bueno, estas sintomatologías, como son bastante generales, como sí puede ser por alguna enfermedad de un enrollamiento, me dijo. Ajá. Puede presentarse, pueden ser varios motivos. El enrollamiento lo podemos encontrar por alguna enfermedad por ejemplo, algún hongo que puede estar presentando esta sintomatología. Puede ser alguna respuesta de la planta hacia ciertos factores climáticos. Y hasta podría ser una plaga que esté haciendo, por ejemplo, los gusanos enrolladores que enrollan precisamente las hojas, ¿verdad? Pero esto es más fácil de identificar porque no lo vamos a encontrar en toda la planta, sino que va a ser en algunas hojitas que se puedan presentar, pero también también se da esta situación. Ahora les voy a compartir. Ahora, muy bien. Y entonces el carbón, como habíamos mencionado, dijimos que tenemos dos grupos, royas y carbones. Sintomatologías que también pertenece a dos grandes grupos de hongos que sí se separan entre ellos. Una de sus características más comunes para separarlos es precisamente el color de las esporas, que es la que nosotros podemos ver a simple vista. Entonces acá nosotros estaríamos viendo signos, ¿verdad?, de la enfermedad, que serían estas esporas de los hongos, royas y carbones. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? ¿Duda o comentario? Ahora voy. No, ingeniera. Todo claro, muy bien. Bueno, pues esto sería el resumen de las principales sintomatologías. Hay algunas por ahí adicionales, como por ejemplo, siempre dentro de la muerte de la planta, nosotros podemos, en algunas enfermedades pueden ocasionar una muerte que en la literatura encontremos como muerte ascendente o muerte descendente. Esto quiere decir que la planta adulta, por ejemplo, va a ir
muriendo desde desde las hojas más viejas hacia las hojas más tiernas, o viceversa, ¿verdad? Desde las hojas más nuevas hacia las hojas más viejas. Entonces a eso es a lo que le llamamos muerte ascendente o muerte descendente, que es una sintomatología en cuanto a manchas. Unas manchas que no mencioné, que ahorita me estoy recordando precisamente, es la mancha angular, esa no la mencioné. Manchas angulares las podemos encontrar dentro de, en algunas ocasiones, cloróticas, angulares cloróticas y manchas angulares necróticas, que esas se van formando por la nervadura, van creciendo entre el área entre la nervadura de la hoja, entonces va formando esos como triangulitos o ángulos en la mancha, ángulos definidos en la mancha, y por eso se llaman manchas angulares, que esas tampoco las había, ahorita me estoy recordando que no está en la presentación. ¿Alguna duda o comentario? Sí, el mosaico es mancha, pero cuando lo tenemos esas diferencias de coloración, normalmente lo veo en toda la hoja y a veces en toda la planta, ¿verdad? Lo voy a encontrar más generalizado, a diferencia de manchas localizadas. Por eso el mosaico así se llama, porque está abarcando la totalidad de la lámina foliar, por así decirlo. El mosaico en algunas ocasiones se puede presentar solo, en otras ocasiones puede presentarse acompañado por alguna malformación o deficiencia del crecimiento de la lámina foliar. Entonces puede estar solo mosaico o puede haber mosaico acompañado con enanismo, por ejemplo, o enrollamiento. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda o comentario? Disculpe, ingeniero, no sé si podría repetir lo que mencionó de la mancha angular. La mancha angular es una mancha, voy a ver, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a tratar de buscársela acá, porque como no se los puse en la presentación, es una mancha que son manchas pequeñas que se presentan entre nervaduras. Entonces ellas van a formar un ángulo y por eso se llaman manchas angulares. Ahorita voy a buscar una y se las voy a mostrar. Acá podemos ver, vean esta, donde tengo la manita, forma esos ángulos como triangulitos, pero no siempre va a ser en forma de triángulo. Este tiene su forma de triángulo, pero vean, este es como que más cuadradita, pero se ven ángulos definidos, no es la clásica mancha redonda que nosotros vemos. Entonces, esas son las manchas angulares. Esta es otra. O sea, son algunas como que variantes del tema, en este caso de la necrosis, ¿verdad? De las áreas de sintomatologías necróticas, mancha angular. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿O comentario?